compartir mi pantalla. Bien, en la clase de la semana pasada habíamos visto cómo hacer los algoritmos, ¿cierto? Podíamos hacerlo mediante palabritas sencillas en español, eso se llama pseudocódigo, ¿no es cierto? Y podríamos hacerlo también como un diagrama de flujo. El diagrama de flujo tenía ciertos símbolos que nos permitían poder mostrar cuál es la secuencia de datos, de pasos que vamos a crear para programar, y esos pasos de qué tipo son, ¿no es cierto? Tenemos ahí algunos pasos que nos muestran una salida a pantalla, otros pasos que nos piden información desde la pantalla que estamos esperando que el usuario digite, y hay otros pasos que son de procesamiento, ¿no es cierto? Donde vamos a procesar algo, información. Hay otros pasos que son de decisión que nos permiten ver qué camino puede tomar nuestro algoritmo en caso de que debamos tomar alguna decisión. Y tenemos los terminadores, ¿no es cierto? El inicio y el fin, entre los pasos básicos que existen. Listo. Vamos a avanzar un poquito más con lo que es los paradigmas de programación. Veamos. Ya hemos hablado muy ligeramente de lo que es la programación. Los paradigmas de programación son las formas que existen en las que uno puede generar código, que puede programar, ¿no es cierto? Básicamente tenemos un modo imperativo y procedimental y un modo declarativo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El imperativo procedimental es lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Creando pasos uno a continuación del otro y que se deben hacer en cierto orden. En la programación declarativa, lo que cambia, lo que va a primar es tratar de hacer que lo que estamos programando o los comandos que estamos usando se parezcan mucho a nuestra forma de hablar, es decir, que sea más intuitivo al instante de hacer la programación, ¿cierto? Pero avancemos hoy. ¿Cuál es la subdivisión del imperativo procedimental? Tenemos estructural, que son pasos secuenciales divididos en bloques con asignación e iteraciones. Es decir, ¿qué son las iteraciones? Las iteraciones es realizar como bucles, como formas de repetir algo varias veces. Esa es una de las estructuras que existen en esta forma de programar estructural. Nosotros realizaremos una programación en Java imperativa procedimental, es decir, haremos programación estructural, y Java es un programa que no nos permite full orientado a objetos, ¿no es cierto? Entonces, al ser 100% orientado a objetos, nos va a exigir que programemos orientado a objetos. ¿Qué es esto de la programación orientada a objetos? Es aplicar conceptos básicos que tiene la programación, como son la abstracción, el encapsulamiento, la ocultación, la herencia y el polimorfismo. Nosotros ya veremos estos conceptos más adelante, de hecho, porque vamos a programar orientado a objetos, ¿no es cierto? Inicialmente aprenderemos a hacer esta programación estructural y luego aplicaremos la programación estructural dentro de nuestras clases, ¿no es cierto? Y objetos, que es lo que vamos a crear, que son términos con los que ya nos vamos a familiarizar en lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, en definitiva, este semestre nos vamos a concentrar en lo que es la programación imperativa o procedimental, ¿no es cierto? Aplicando estructural y programación orientada a objetos. La otra forma de programar, que ya más o menos a partir del tercer semestre ustedes verán, será una programación declarativa, es decir, una programación funcional que está basada en funciones, en cálculos lambda y en expresiones funcionales. Y una programación lógica, que esto más o menos verán cuando ya estén en sexto semestre, ¿no es cierto? Donde ya ven hechos, predicados, funciones, y también ya aquí ya necesitan un poquito más de una base matemática. Hay aplicativos como por ejemplo Python, ¿no es cierto?, que utiliza muchísimo lo que es la programación lógica, ¿sí? Pero nosotros inicialmente nos vamos a ubicar en esta área de acá. Muy bien, ingresemos entonces a lo que es la programación orientada a objetos y sus diferentes características
¿no es cierto? Tenemos que, cuando nosotros, uno de los conceptos que aparecen en la programación orientada a objetos es el usar clases, ¿no es cierto? ¿Qué es una clase? Es cuando usted piensa en cualquier objeto que existe en nuestro mundo real, por ejemplo, un auto, ¿no es cierto? Usted piensa en un auto y tenemos, bueno, aquí tenemos un dibujito que nos muestra cómo es un auto en la vida real, ¿cierto? Y luego de ese auto nosotros podemos pensar en un diseño, que es un diseño, una especie de dibujo de qué tiene un auto, ¿no es cierto? Es como los planos de un auto. Si pensamos en una casa, será un concepto similar. ¿Qué nomás tiene el diseño? Es un plano de esa casa, ¿no es cierto? Entonces haremos el símil de que una clase es un diseño de lo que nosotros queremos representar en la vida real. Bueno, aquí está solamente con fines didácticos mostrado que un diseño es como un plano. Cuando nosotros pensemos en un objeto de la vida real y lo queremos programar, debemos pensarlo que le vamos a transformar a una clase. Y esa clase para nosotros va a constituir un mapa, un diseño de cómo va a funcionar. Todavía no es el objeto, ¿sí? Este mapa de este auto no es un auto en la vida real, no existe, no está usando un espacio, ¿no es cierto? Pero ya hay un diseño de cómo va a funcionar. El símil es igualito el de la clase. Cuando nosotros declaremos una clase, va a ser el diseño de cómo van a ser nuestros objetos, pero todavía no existen, aún no están utilizando espacios de memoria, aún no tienen la funcionalidad necesaria, aún no tienen algunos elementos que son parte, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en qué partes tiene este auto, pues pensaremos en sus ruedas, pensaremos en su motor, pensaremos en el volante, pensaremos en los sillones, pensaremos en el color de la tapicería, en el color del auto, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué funcionalidad tiene el auto? Pues el auto puede prenderse, puede encenderse, puede apagarse, podemos acelerar, podemos frenar, podemos cambiar la marcha, ¿no es cierto? Esas son funciones de un auto. Igualito, nosotros si queremos programar un auto dentro de nuestro Java, vamos a pensar en cómo diseñar ese objeto. Entonces tenemos que pensar en atributos que tiene ese auto, que son los atributos de estas características que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Las ruedas, el volante, etcétera. Y en funciones que hace auto, ¿qué nomás queremos que haga el auto? Muy bien. Pasemos. Aquí tenemos otro ejemplo igual de una clase, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a transformar en Java. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer planos así. Nosotros vamos a diseñar nuestras clases en Java pensando una en la palabra reservada class. Class es una palabra reservada en Java. Sirve para declarar clases. Y cuando nosotros pensemos en estas clases, vamos a pensar justamente en atributos que puede tener nuestra clase y en métodos que puede tener nuestra clase. Cuando pensamos en atributos, pensamos en características. ¿Qué combustible tiene? ¿Cuál es la máxima velocidad que puede alcanzar? ¿Cuántas ruedas tiene? ¿Cuántos asientos tiene? ¿Cuál es su color? ¿De qué año es? ¿Cuál es su número de placa? ¿Cuál es su marca? ¿Cuál es su modelo? ¿No es cierto? Son características, es decir, todo eso son atributos de nuestra clase. Y cuando pensamos en métodos, aquí tenemos algunos relacionados con el combustible, como poner o quitar combustible, poner velocidad, obtener la velocidad, manejar, ¿cierto? Pero podemos pensar en métodos en español, donde nosotros podemos crear un método para encender el auto, para frenar el auto, para acelerar, para cambiar de marcha, para apagar el auto, ¿no es cierto? Esos serán algunos métodos que puede tener nuestro auto. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Sí, Inge, una pregunta. ¿Una clase puede contener a otras clases? Sí puede contener, ya lo veremos adelante, pero sí, dentro de una clase yo puedo crear
otras clases más pequeñitas, ¿no es cierto? O puedo crear relaciones entre las clases. Pero bueno, ahorita concentrémonos en que una clase tiene atributos y tiene métodos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Yo quería saber si es igual las herencias que las clases o es diferente. Son cosas distintas. La herencia es una de las características que tiene la programación orientada a objetos y de hecho lo que hacemos es heredar clases, pero ya vamos a aprender de qué se trata la herencia. ¿Cuál es tu apellido? Yo soy Chamba y mi otro compañero no sé cómo era. Otro Armix. compañero, Armijos. Armix. Listo. Sigamos, avancemos un poquito más. Para nosotros cumplir con las características que habíamos visto de la programación orientada a objetos, por ejemplo, aquí tenemos la primerita, que es esta característica de abstracción. De hecho, es un proceso que nosotros vamos a realizar cuando queramos crear clases. ¿Qué es abstracción? ¿Qué es abstraer? Abstraer es obtener los aspectos más relevantes de un objeto, ¿sí? Y ignorar los aspectos que no son relevantes. Eso es el proceso de abstracción. De hecho, nosotros cuando empezamos a diseñar, que es inicialmente lo que haremos, ¿no es cierto?, crear estos planos de lo que va a ser nuestro programa, debemos hacer un proceso de abstracción. Es decir, yo veo este objeto auto en el mundo real y empiezo a abstraer, a obtener lo más importante de ese objeto, ¿cierto? Entonces ahí en mi proceso de abstracción, las ruedas es algo que me llama la atención. Probablemente tenga los foquitos, estos foquitos de aquí y todo que para mí no son muy relevantes. Entonces estoy pasándolos por alto porque de hecho ese auto tiene un sinnúmero de características. Entonces yo debo obtener lo más importante y ese obtener los tanto atributos como métodos importantes de una clase yo los obtengo haciendo un proceso de abstracción. Ya vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a hacer esto. Vamos a destacar aspectos relevantes. ¿Qué debemos considerar cuando hacemos un proceso de abstracción? Es que depende para qué vaya yo a utilizar mi clase, algún atributo puede ser relevante o no puede ser relevante. Ya lo veremos más adelante con algunos ejemplos. Veamos, la siguiente característica de lo que es la programación orientada a objetos de las clases es la encapsulación. Encapsulamiento es agrupar las implementaciones de las operaciones. Encapsular es agrupar comportamiento y estado. ¿No es cierto? Cuando nosotros pensamos, recordemos, encapsular es agrupar. Entonces, cuando pensemos en encapsulación, pensamos en agrupación, ¿no es cierto? Y vamos a agrupar en comportamiento y estado. ¿Qué es esto de agrupar en comportamiento y estado? Si nosotros pensamos en una persona, estamos pensando en que tiene una cédula, ¿no es cierto? Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene sexo. Todas estas son características de una persona, pero una persona también puede hablar, ¿cierto? Puede caminar, puede, no sé, algunas puede escuchar, ¿no es cierto? Puede ver, son algunas cosas que puede hacer una persona. Entonces, como vemos, estamos separando dos cosas. Una cosa es el comportamiento y otra el estado. Cuando hablamos del estado, podríamos referirnos a cosas como el tiene. Cédula es un estado, nombre es digamos que vamos a agruparlo dentro de lo que es el estado. Al apellido, ¿no es cierto? Son cosas que son atributos. De hecho, cuando nosotros relacionemos esto del estado, debemos relacionar justamente a los atributos de una clase. Y cuando hablamos del comportamiento, cuando queremos diseñar cosas que reflejan comportamiento, hablaremos de métodos. Entonces, de hecho, este grafiquito de la clase ya nos está dando algunas cosas como es el agrupamiento, ¿no es cierto? Que está agrupando en atributos y está agrupando en métodos.
atributos que nos dan el estado de una clase y métodos que definen el comportamiento, cómo se va a comportar esa clase. ¿Sí? Agrupar, encapsular, es agrupar en comportamiento y estado. Si bajamos un poquito más, podemos ver que las clases, por ejemplo, tienen un nombre. Nosotros siempre vamos a colocarle un nombre a esta clase para poderla identificar. En el ejemplo puede llamarse auto y tiene un sinnúmero de características. Estas características son los atributos y estos atributos están agrupados porque estas características nos dan el estado de una clase. ¿No es cierto? Tenemos características como la marca, el modelo, el color, la velocidad, la capacidad del baúl, entre otras. Puedo obtener yo muchísimas características de mi auto. ¿Cuáles me sirven? Pues depende de para qué vaya yo a utilizar mi auto y entonces ahí será cuando haga mi proceso de abstracción, obteniendo lo más relevante y dejando de lado lo que no sea muy relevante. Y luego tenemos la otra parte del agrupamiento, ¿no es cierto?, de la encapsulación, que es el comportamiento, que el comportamiento de una clase está dado en función de sus métodos, ¿no es cierto? Sus métodos es que puede hacer, puede acelerar, desacelerar, arrancar, apagar, ¿no es cierto? Estos métodos van a utilizar muchas características, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Hasta ahí preguntas, chicos, acerca de las clases, sus características y sus comportamientos. Yo, profe, tengo una preguntita. Dígame. Entonces, básicamente la encapsulación y la abstracción serían procesos complementarios, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de alguna situación específica, vamos a encapsular los aspectos necesarios para tal situación, pero la abstracción va a depender de cierta situación porque los aspectos relevantes cambiarían dependiendo de tal, ya que, digamos, si es que una persona está en el trabajo versus si está de vacaciones, esos aspectos relevantes van a cambiar, ¿verdad? Exactamente. Justo así funciona. ¿Cuál es tu apellido? Muchas gracias, profe. Solís. Muy bien. Listo. Continuemos entonces. ¿No es cierto? Aquí ya tenemos unos dibujitos que son unos ejemplos de unas clases, que son formas de representar nuestras clases. ¿No es cierto? En general se van a representar así. Un rectángulo en la parte superior tendremos el nombre de la clase. En el primer rectángulo colocaremos todo lo que son los atributos de nuestra clase. Cuando pensamos en un perro, pensamos en qué atributos puede tener, su nombre, su raza, su altura, su peso, etcétera, podrían ser atributos de la clase perro. Y cuando pensamos en métodos, pensamos en cosas que puede hacer el perro. Puede comer, puede dormir, puede ladrar, ¿no es cierto? Son acciones, ¿no es cierto? Funcionalidad que va a tener nuestra clase perro. Estará dado por sus métodos. ¿Qué funcionalidad quiero yo darle? Cuando pienso en un curso, ¿no es cierto? Tendremos el nombre del curso, la ubicación, cuántos días dura el curso que voy a tomar, cuándo inicia, cuándo finaliza. Todos estos son atributos de un curso, ¿no es cierto? Y este curso puede tener funcionalidad como agregar un alumno, borrar un alumno, generar el listado completo del curso y determinar si el curso está completo o no, ¿cierto? Vamos pensando en ya un poquito la programación que nosotros vamos a hacer, el programa, cómo va a funcionar. Si pensamos en una clase que se llama estudiantes de universidad, ¿no es cierto? Pensamos en sus atributos, puede ser el ID, un identificador para identificar a cada estudiante, su nombre, su género, ¿no es cierto? De qué universidad es, cuáles son sus, no sé qué significa career, creo que bueno, es algún atributo, ¿no es cierto? Su número de subobjetos, de asignaturas que va a tomar, ¿no es cierto? El número de asignaturas. Podríamos pensar en atributos, ¿no es cierto?, que definen el estado de la clase estudiante. Y tenemos el comportamiento, ¿no es cierto? Inscribirse en las materias, cancelar algunas materias, consultar cuáles son sus notas, ¿no es cierto? Son comportamientos que puede tener un estudiante.
Continuemos. Si nosotros pensamos en una clase, por ejemplo, un celular, ¿cierto? Va a tener atributos como una marca. Aquí nosotros ya empezamos a ver un poquito de 2 puntos, es decir, tenemos el nombre, ¿no es cierto?, de los atributos y ya vemos unas palabras extrañas de este lado, ¿no es cierto? Tenemos int, string, int, void. Estas también son palabras reservadas. ¿Y qué denotan esas palabras reservadas? Van a representar el tipo de dato que yo tengo para trabajar mi objeto. Es decir, yo aquí en mi celular tengo una marca. Por ejemplo, esta palabra reservada, tenemos 2 puntos. La palabra reservada es string, que representa este tipo de dato. El string es una cadena de caracteres, es decir, es un texto larguito, ¿cierto? En general, un nombre, un apellido, una marca, un modelo. ¿Yo en dónde voy a guardar en un tipo de dato? Voy a guardar en un tipo de dato de tipo texto. Entonces, cuando quiero guardar en uno de tipo texto, colocaré el string como palabra reservada para identificar que esto es un texto. Vemos esta otra de acá que dice void. Void significa ninguno, vacío, ¿sí? Es una palabra reservada igual del Java que significa que no va a devolver nada a estos métodos, ¿sí? En celular tenemos un método que va a hacer algo probablemente que se llama llamar o se llama colgar, son 2 métodos, ¿no es cierto? Pero que no retornan nada. Ya veremos qué es esto de retornar, que un método retorne algo o no retorne algo, ¿sí? Vamos a ver, cuando nosotros ya tenemos nuestra clase, luego convertimos con ese diseño de nuestro objeto en un objeto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ese objeto? Es una instancia de una clase. Es decir, yo la clase únicamente tengo como que el diseño de lo que yo quiero que haga, pero un objeto ya es llamémosle como si fuese un objeto en la vida real, es como un auto real, pero en el espacio de la programación se determina un objeto porque con este objeto yo ya puedo hacer que funcione el método llamar, puedo hacer que funcione el método colgar, ya usa un espacio de memoria, este objeto ya existe en mi programa, este objeto ya empieza a existir y puede interactuar con otros objetos y puedo utilizar sus métodos y puedo modificar sus atributos. En mi diseño, en la clase marca, yo solo sé que aquí puedo almacenar algo de tipo texto, pero no tengo almacenado nada porque este diseño no existe, no usa un espacio de memoria, pero un objeto de esa clase ya existe. Este objeto en marca ya tiene guardado un valor, ¿no es cierto? Aquí tenemos Again, podría ser Samsung, podría ser iPhone, podría ser cualquier marca de celular. Y por modelo tenemos un X5, tenemos, etcétera, diversos modelos de un celular. Pero a lo que me refiero es que aquí en clase yo podría tener, como es un plano, yo puedo saber que hay una marca y un modelo. Pero este objeto ya es específico, este objeto ya es de marca Sagem, un modelo X5, es decir, ya tiene sus características definidas. Este objeto, llamémoslo, ya existe y ya usa un espacio de memoria. Y yo ya puedo utilizar funcionalidades como el llamar, como el colgar. Acá no, porque era un diseño, un plano. Este es un objeto y ya puedo trabajar con él. Bien, Disculpe, Inge, una pregunta. dígame. Entonces, cada vez que yo le doy un atributo a mi programa, sería como ingresarle las variables que tiene que ejecutar, ¿no es cierto? Algo así. Más o menos. Cuando tú los atributos no le das a un programa, le das a una clase. Entonces, los atributos tú le creas, ¿no es cierto?, en el diseño, ¿no es cierto? Tú ya creas tu clase, ¿no es cierto? Y ya sabemos qué atributos va a tener. Tiene un año, una marca, un modelo. Y cuando has terminado de hacer el diseño, tú creas los objetos. Y por ejemplo, estos tienen un año, tienen una marca, tienen un modelo. Entonces, cada objeto está hecho en función de su diseño, ¿sí? Pero ya tiene, digamos, puesto características propias. Los colores son distintos colores, son objetos diferentes
estos objetos ya usan espacios de memoria, ya tienen marcas distintas, ya tendrán años distintos, cada uno de ellos son objetos distintos, creados a partir de la misma clase, ¿sí? Entonces yo primero termino de crear mi clase, que es mi modelo, y luego voy a crear los objetos en función de ese mapa, de ese diseño, de ese plano que yo he construido. Entonces los objetos se crean a partir de la clase y obviamente estos objetos tendrán los atributos y métodos que yo coloqué en la clase que iban a tener, pero ya tienen valores. El año ya tendrá el año 2019, el 2020, del 75, etc. Los colores, cada uno ya tiene colores distintos, ¿sí? Es decir, que en el atributo color, el uno tiene grabado el color rojo, el otro el color amarillo, el otro el color azul. En el atributo marca ya tendrán cada uno grabado la marca Camry, la marca Camaro, la marca Mercedes-Benz, etc. Para el chico que preguntó, ¿cuál es el apellido? Rendón, Diego Rendón. Yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, ¿existen casos en los que uno de estos pasos se puede, por ejemplo, sustraer? Por ejemplo, la extracción, eso de eliminar partes que son menos importantes, eso a veces se puede... existen casos en los que eso no se toma en cuenta y todo el proceso, todo sea, por ejemplo, no se toma en cuenta una parte. Eso es a lo que me refiero. ¿Existe casos de que no se tome en cuenta? Por supuesto, digamos, porque mediante el proceso de abstracción tú vas a obtener lo que sea importante para ti. Veamos si hay un ejemplo por acá. Digamos, dependiendo de para qué vayas a utilizar tu clase, ¿no es cierto?, en tu programa. Pensemos en que yo voy a crear justamente un programa, ¿no es cierto?, en donde yo voy a utilizar esta clase auto, esta clase carro, ¿no es cierto? Y yo tengo que hacer un proceso de abstracción y pensar en las cosas que para mí son importantes, ¿no es cierto? Y digamos que es un programa que yo voy a hacer para el SRI, en donde en el SRI ustedes han visto que se pagan las matrículas de los autos, ¿no es cierto? Y el valor que voy a pagar del auto, ¿no es cierto?, es en función de, por ejemplo, el año, es en función del avalúo del auto, es en función de cuál es la capacidad del motor, ¿no es cierto? Hay impuestos que se pagan, los que son de 1800 para abajo pagan menos impuestos, y si tienes un motor mucho más grande, el impuesto es mayor. No solo porque el valor del auto es más grande, porque yo puedo tener un auto viejito, que es un 3000, un 2800, pero es un auto viejito, pero tiene un tremendo motor. Aún así el impuesto que paga ese auto es bastante grande porque tiene un motor grande. Entonces, por los temas de contaminación y del medio ambiente, ¿no es cierto?, las leyes se hicieron para que esos autos paguen un impuesto mayor. Obviamente, si es más nuevo, su avalúo es más grande y la matrícula se calcula en función del avalúo. Y si tiene un motor más grande, entonces, digamos, a los que tienen de 1800 para abajo, me voy a inventar, ¿no es cierto?, el valor de la matrícula constituye el 5% del avalúo del auto. Pero si tiene un motor de 1800 hasta 4000, no, pongamos menos, 2500, el valor de la matrícula constituye el 6%, pero como base siempre le vamos a sumar más $200 como mínimo. Si es mayor de 4000, le vamos a sumar $500 solo por el motor y más el 7% del avalúo del auto. Me he inventado una forma de calcular qué valor de la matrícula van a pagar estos autos. En ese caso, para el SRI ahí tenemos un escenario, ¿sí?, en donde el avalúo del auto es importante. Entonces, en mi proceso de abstracción, como yo sé que voy a hacer un programa para el SRI, cuando yo pienso en auto, en crear esa clase auto, dentro de mis atributos, pues va a estar necesariamente un atributo que diga avalúo, ¿sí? Y en este atributo yo voy a guardar es un auto... vale $10,000, vale $15,000, vale $80,000, etc. ¿No es cierto? Porque ese atributo me va a servir para hacer mis cálculos del impuesto.
Sin embargo, pensemos en otro escenario en el que yo también voy a utilizar mi clase auto, por ejemplo, voy a hacer un programa que controle una lavadora de autos, ¿sí? En esta lavadora de autos también tengo una clase auto, ¿no es cierto? Y tengo que ver qué atributos necesito. Cuando yo voy a lavar un auto, yo necesito saber quién es el dueño de ese auto, necesito saber de qué año es el auto para poderlo identificar, necesito ver su color y necesito ver su marca y su modelo, ¿no es cierto? Y de pronto si tiene raspones, si tiene un choque o cosas así, como para que luego el dueño que viene a retirar el auto una vez que lo lave no me diga, uy, y aquí ya le golpeó y aquí ya le ha chocado y eso. Pero en ese escenario que yo estoy creando también una clase auto y hay algunos atributos, ¿es importante para mí saber el avalúo del auto? Pues yo diría que no. En ese caso el avalúo del auto lo descarto porque no me sirve para nada. Lo único que me sirve si es el color, la marca, el modelo, el año, que serían cosas del auto que me va a servir para lavar. Y de pronto pongo un estado. Ya está lavado, no está lavado, ¿no es cierto? Sí, y como un atributo el estado. ¿En qué estado está? ¿No es cierto? Entonces, a eso nos referimos con el proceso de abstracción. Cuando nosotros pensamos en un auto, se nos pueden venir a la idea un montón de atributos y un montón de métodos, funcionalidades que puede tener nuestra clase auto. Pero dependiendo para qué lo vayamos a utilizar, ahí hacemos el proceso de abstracción y algunos atributos que no usamos, que los vamos a retirar y nos quedaremos solo con atributos que sí utilizaremos, dependiendo de qué queramos que haga nuestro programa. Recordemos una cosa, cada uno de estos atributos dentro de la clase, ¿no es cierto? Nosotros ponemos estos atributos y cada uno de ellos va a utilizar un espacio de memoria en nuestro computador. En la clase no, en la clase solo es un diseño, estamos diciendo cuáles, pero cuando a partir de esta clase nosotros creemos un sinnúmero de objetos, cada uno de ellos usará un espacio de memoria. ¿Qué tan grande es el espacio de memoria? Pues depende de cuántos atributos y de qué tamaño los haya declarado yo. Entonces, pongamos, a alguien se le puede ocurrir decir, yo creo la clase audio, voy a poner toditos los atributos porque luego pueda que sí utilice. Y de hecho sí, ¿no? Entonces en el programa que funciona para una lavadora de auto le colocas el número de chasis, el número de motor, le pones el país de donde proviene, le pones cuál es el avalúo y le pones el valor de la matrícula y le pones cuántos años ya se ha matriculado, etcétera, y guardas toditos esos atributos utilizando un espacio de memoria grandecito, pero estás usando solo para la lavadora. Cada auto que vayas creando utiliza ese espacio de memoria. Entonces tu programa no va a ser muy eficiente porque de hecho se va a comer muchísima memoria. Va a decir, ay, qué programa tan lento. ¿Cuánta memoria utiliza? Pues por cuando definiste las clases, te creaste demasiados atributos, demasiados métodos que ni siquiera estás utilizando. ¿No es cierto? Entonces sí hay que hacer este proceso de abstracción. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Gracias, Liz. Yo, profe, perdón, con respecto a, por ejemplo, en el servicio de la AMT, cuando yo, digamos, compro un vehículo el día de mañana, ese vehículo ya queda registrado directamente dentro del sistema de la AMT. Y ahora, en el caso, digamos, de que eso no sucede y el vehículo no esté registrado, yo puedo recibir multas o pueden penalizarme, pero digamos que no es por culpa mía, sino que ese proceso se demora. Pero, por así decirlo, a mí me multan porque no está registrado el vehículo o la matrícula del vehículo en el AMT. Ya, ¿cuál es la pregunta? Estamos hablando de un proceso que existe en el Ecuador, pero eso tratemos de las preguntas contextualizar a lo que es la programación, ¿no es cierto? Claro, profe, perdón. Entonces esta es la pregunta. Es decir, por ejemplo, dentro de la programación, ¿no es cierto? En el servicio de la AMT, ¿necesariamente debe estar colocada una base de datos, o sea, para encontrar mi vehículo, o está conectada alguna URL específica dentro del mismo programa para ya los vehículos, o el modelo, o la clase? Pues eso ya depende del programa, ¿no es cierto? Yo cuando estoy programando puedo utilizar varias formas de obtener datos.
pues mencionado las bases de datos en general, puedo leer de archivos planos, puedo cargar desde alguna URL, puedo conectarme a un web service del registro civil y obtener los datos que están ahí. Y entonces, si es que está registrado en el web service del registro civil, entonces yo cojo y voy a utilizar, ¿no es cierto? Depende cómo alguien haya programado. Y esas son componentes de nuestro programa, pero que nosotros a nivel de programación no estamos hablándoles de términos que en programación todavía no se utiliza, ni veremos. Luego ustedes tendrán una materia para crear web service, una materia para crear bases de datos, etcétera. Sí, en este momento estamos pensando solamente en programas que van a funcionar solo en nuestro computador inicialmente. Luego ya veremos, más adelante ustedes aprenderán allá a integrar su programa con un montón más de componentes que existen. Si ustedes piensan en un programa, por ejemplo, de un videojuego, ustedes han visto que se conectan a servidores y se conectan otros jugadores en línea, etcétera, en una programación sorprendente de todo lo que pueden hacer. Nosotros nos vamos a bajar un poquito más el nivel porque estamos recién empezando a ver lo que es la programación y nuestros programas inicialmente no se van a comunicar con nadie. Inicialmente nuestro programa va a trabajar solito en nuestro computador. Ese es nuestro primer pasito. Luego ya irán viendo cómo interactuar con otros. Entonces, de pronto esa preguntita está un poquito salida de contexto en nuestra clase de programación, porque esos conceptos todavía no existen, ¿sí? Ahorita estamos solo pensando en que nosotros vamos a diseñar un pequeño programa que se ejecuta en nuestro computador y en el cual vamos a crearle clases que tengan algunos atributos y que tengan algunos métodos y que los objetos ya son la forma de instanciar cada uno de estos objetos de la clase, ¿no es cierto? Son instancias de la clase. Yo les llamo instancias, la palabra adecuada es una instancia porque ya está utilizando un espacio de memoria. Bien, esa es la idea con la que quiero que se queden entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Veamos otros ejemplos para que a ustedes se les vaya haciendo común este hábito de pensar en clases, en sus atributos, en sus métodos y en objetos. Tenemos una clase perro y esta clase perro tiene algunos atributos como son la raza, el tamaño, cuántos años tiene el perro y de qué color es, ¿cierto? Son atributos que yo he definido. Y tiene métodos, ¿no es cierto? Que es la funcionalidad que tendrá nuestro perro, que es comer, dormir, sentarse, correr, ¿no es cierto? Son algunas acciones que va a poder hacer nuestro perro. Cuando ya hablamos de un objeto que ya usa un espacio de memoria, que ya está instanciado y que está creado en función de mi clase, pues este perrito ya tendrá una raza, es decir, ya tiene un valor, ¿no es cierto? A raza ya tiene un mastín napolitano, un tamaño que es grande, una edad de 5 años y un color negro. Este otro perrito es de raza, en raza ya tiene cargado el valor maltés, es de raza de tamaño pequeño, edad 2 años y es de color blanco. Cuando pensamos en este último perrito, es de raza Chow Chow, es un tamaño medio, tiene una edad de 3 años y es de color marrón. Entonces, como vemos, pudimos crear 3 objetos diferentes que usan un espacio de memoria distinto en función de la clase perro, pero todos sus atributos estarán llenados, ¿no es cierto? Deben tener valores que hacen que este objeto sea distinto de esto y este objeto distinto de los otros dos, ¿sí? No puede ser que este perrito tenga un atributo llamado nombre y este tenga otro que diga un atributo llamado está vacunado y este de acá tenga un atributo que diga es juguetón, ¿sí? Porque en la clase no definimos esos atributos. Entonces, estos se crean en función de la clase. Lo que yo declaré en la clase, cuando yo creo el objeto, puedo darle valor a esos atributos y luego puedo utilizar la funcionalidad. ¿Sí? Más o menos así funcionan las clases. Muy bien. Ahora, cuando yo hablo de una clase, yo debo pensar en un constructor. ¿Qué es esto de un constructor? Un constructor es un método que me va a servir para crear el objeto,
Si una clase no tiene declarado un constructor, yo no puedo crear objetos de esa clase. Entonces, por tanto, es obligatorio que una clase tenga un constructor. Entonces, en general, los constructores en programación orientada a objetos, no solo en Java, las clases tienen constructores y lleva su mismo nombre. Es decir, esta clase se llama persona y su constructor y tendrá un constructor llamado persona. Este constructor es un método, ¿sí? No es un atributo. El constructor es un método. La clase estudiante tendrá un constructor con su mismo nombre llamado estudiante. A través de este método es como crearemos las personas y crearemos los estudiantes. A través de este método, que es el constructor, nosotros daremos valores distintos a los atributos. Para eso nos sirve de hecho el constructor. Con el constructor nosotros podemos dar valores a los atributos del perro para hacer este perro negro o a los atributos para crear el perrito blanco. Entonces el constructor se encarga de inicializar nuestros atributos para que cada objeto de la clase persona sean distintos y cada objeto de la clase estudiante también sean distintos y yo los pueda identificar. Claro el concepto de que hay que crear un constructor y que el constructor tiene el mismo nombre de mi clase, chicos. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Y en caso de que el constructor no tenga el mismo nombre de la clase, ¿qué pasaría? No te funciona. No funciona. Para nada. Sí, es obligatorio que el constructor tenga el mismo nombre de la clase. ¿Cuál es tu apellido? Aneloa Inge. Aneloa Alexander. Veamos. Disculpe, profe, tengo una pregunta también. Dígame. Y que era acerca de los constructores también. ¿Y qué pasa si es que no asignamos un constructor? ¿Se asigna un constructor por defecto también aquí? Bueno, no es que se asigne un constructor por defecto. Por ejemplo, Eclipse, cuando tú creas una clase, es justo lo que les quería mostrar, nos va a crear un constructor por defecto y luego nosotros le llenamos. ¿Cuál es tu apellido? Arade Kevin. Kevin. Entonces, Eclipse nos va a crear un constructor por defecto, pero podría como no podría. Aquí tenemos nuestro programita de prueba, ¿no es cierto? Nos colocamos, este es el gráfico de nuestro programa. Aquí dentro de Source nosotros tenemos un paquete que en este caso se llama un paquete por default y .java son todas nuestras clases. Miren, aquí tenemos la palabra reservada class inicio, que es donde está nuestro main. Yo dentro de este paquete puedo crear nuevas clases, ¿cierto? Tomaré una clase, ¿sí? Y yo le doy aquí el nombre. Digamos, yo voy a crear la clase perro. Las clases, sus nombres por convención empiezan con una mayúscula. Y se las escribe el resto en minúsculas y son nombres en singular. Yo no creo la clase perros, yo no creo la clase personas, ¿sí? Creo en singular. Persona, perro, ¿sí? La primera mayúscula, el resto en minúsculas y en singular. Digamos, esas son las convenciones que existen para crear. Yo puedo crear como yo quiera, ¿sí? Mayúsculas aquí, todo en, ¿sí? Pero por convención, digamos, hay un estándar en que las clases empiezan con mayúscula y están en singular. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Verá, o sea, si nosotros quisiéramos crear una clase, ¿qué tanto debemos definirle? Porque, por ejemplo, claro, estamos hablando de carros o motos, también podríamos ponerle, pero si nos vamos más arriba, pues podríamos definirlos todos como vehículos. Entonces, ¿qué tanto hay que definir en ese aspecto? Ya, depende de... Ahí va tu proceso de abstracción para definir qué métodos o qué atributos nomás va a tener tu clase, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto te da el proceso de abstracción y depende para qué le vas a utilizar? ¿Sí? Ya, ¿Cuál es tu apellido? es Larcos.
Profe, una curiosidad. Dígame. Con lo que dijo nuestra compañera que puede haber una clase llamado vehículos, a esa Ujú. clase llamado vehículos también se le puede hacer una subclase carros y una subclase motos y así sucesivamente. Sí, ese es uno de los procesos que tenemos de la herencia luego, que ya lo vamos a Ah, ver. va, ¿Ya? va. Ya vamos a ir conociéndoles a esas características que tiene la programación. ¿Cuál es tu apellido? Acuña, y gracias, profe. Bien. Nosotros aquí hemos creado ya nuestra clase perro. Entonces, como vemos, usamos la palabra reservada class. Esta public también es una palabra reservada. Más adelante ya les explicaré para qué sirve. Pero digamos que yo necesito crear aquí un método public, ¿cierto? Perdón. Con el mismo nombre que yo he creado de mi clase. Este es el constructor de nuestra clase perro. Así se crean los constructores. ¿Sí? Toda clase tiene un constructor con su mismo nombre. Ya. ¿Cómo declaramos nuestros atributos? A ver, queríamos ver. Cuando yo voy a declarar los atributos, ¿no es cierto? Aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, tipo string. String es palabra reservada y la S empieza con mayúscula y le voy a colocar nombre. Ya veremos las convenciones un poquito más adelante de Java que siempre terminan en punto y coma. ¿Sí? Yo voy a colocar de tipo int, es un tipo de dato que yo voy a crear de tipos enteros, números, ¿sí? Números sin decimales, es decir, números como por ejemplo para la edad. ¿Sí? Estoy creando esos atributos. Y entonces yo aquí tengo mi constructor. Y en mi constructor me voy a encargar de crear perritos con un nombre definido y con una edad distinta. Entonces, aquí es donde yo debo decirle en nombre, le vamos a colocar algún valor en particular. ¿Sí? Pero ¿cómo? Ya vamos a ir viendo, si no les voy a ir confundiendo un poquito. Y todavía no les he enseñado algunas cosas, entonces se me van a confundir. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en la clase persona, por ejemplo, su nombre es de tipo string, es decir, es un texto. Tenemos la edad de tipo int, es un número sin decimales, ¿no es cierto? En el estudiante, en la clase estudiante, tenemos una matrícula de tipo string y una carrera también de tipo string, que significa que son textos. Y tienen sus constructores, el constructor persona, el constructor estudiante. Tenemos otros métodos como es el setNombre, el getNombre, ¿no es cierto? El set va a cambiar el nombre, el get va a obtener ese nombre, el edad, setEdad y getEdad, que son métodos para colocar la edad o para obtener la edad. Igual con carrera, un setCarrera, getCarrera, setMatrícula, getMatrícula. Esto es lo que se denominan los getters y setters, que más adelante les veremos a mayor detalle, ¿sí? Ahorita lo que nos interesa saber es que creamos una clase, tenemos atributos que tienen algún tipo, tenemos el constructor con el mismo nombre de la clase y tenemos una serie de métodos. Ya iremos viendo más adelantito. Veamos, llegamos a la declaración de un método con más parámetros. Bueno, vamos a seguirlo haciendo para que se vea práctico, ¿no es cierto? Vamos a crear nuestra clase, vamos a crear una clase llamada persona. Aquí está, nosotros lo que le diremos es que nos crea un constructor, veamos, ¿sí? Y ahí nos creó el constructor solito el Java. Hay veces que sí nos puede crear, pero yo puedo borrarle sin ningún problema y crear mi propio constructor. Pero, como sabemos, los constructores son necesarios. Vamos a crear otra clase, ¿no es cierto? Llamada estudiante. Y ahí tenemos otra clase. Clase estudiante y su constructor estudiante. Dentro de persona, de acuerdo a nuestro diseño,
vemos que la persona tiene inicialmente un atributo string llamado nombre y un atributo integer llamado edad. Entonces, en persona, de tipo string, tenemos un nombre, así es como declararíamos. Perdón, los otros van siempre en minúscula. Un nombre y un int llamada edad. ¿Sí? Ahí tenemos punto y coma al final. El tipo de dato primero, el nombre del atributo, ¿cierto? Esto es un comentario. Yo puedo colocar estos comentarios. Si vemos aquí, esto es un comentario que me colocó solito el Java cuando me creó el constructor, ¿cierto? Y estos comentarios son ignorados por el compilador de Java, ¿cierto? Y nos sirve para documentar un poquito nuestro programa. Entonces aquí tenemos el nombre y la edad definido. Dentro del estudiante tenemos otros atributos, ¿no es cierto? Tenemos de tipo string, matrícula y carrera. Crear la matrícula. De tipo string también la carrera. ¿Sí? Ya siempre terminamos con punto y coma. Hasta ahí ya tenemos, tal cual dice nuestro dibujito. Bueno, los métodos no. Estos de aquí y estos de aquí. Solo tenemos los atributos, el constructor y los atributos. Ahora, nosotros podemos declarar métodos. ¿Cómo declaramos métodos? Estos métodos pueden tener más de un parámetro, nos dice. ¿Sí? Nosotros por acá nos saltamos, por ejemplo, nos vamos a persona. Esto es, de hecho, el constructor es una especie de método, pero es obligatorio. Y tiene el mismo nombre de la persona. En eso la diferencia del resto de métodos. Ya, vamos a ver. Creemos nuestros atributos. Es un poco complejo el poderles enseñar algo si todavía no les explico todo. Vamos a ver. Aquí tenemos que los métodos pueden tener más de un parámetro de entrada. Es decir, estos métodos van a recibir parámetros de entrada y puede recibir más de uno. En nuestro caso, nuestros constructores no estaban recibiendo nada, pero podrían recibir uno o varios parámetros. Ya les vamos a ver cómo utilizarlos. Pasemos a nuestra siguiente característica de la programación orientada a objetos, porque necesito enseñarles esto para poderles mostrar cómo funciona. ¿No es cierto? Tenemos esta característica de ocultamiento. ¿Qué es el ocultamiento? Significa tener un nivel de acceso para nuestros métodos y para nuestros atributos de nuestra clase. Ocultamiento se refiere a la idea de ocultar detalles de implementación, es decir, para que la programación sea un poquito más fácil de entender por otras personas que están viendo nuestro programa. El ocultamiento lo que trata es de no mostrar los detalles de la implementación mediante el uso de unos atributos, ¿no es cierto?, que van a restringir el acceso, que nos dejan ver o no nos dejan ver algún método o atributo que nosotros creamos. Dice, al decir privado, estamos definiendo que estos miembros solo pueden ser vistos desde o accedidos desde operaciones internas y no desde fuera. Y cuando hablamos de público, estos métodos o atributos pueden ser accedidos desde cualquier lugar. Es decir, en ocultamiento nosotros tenemos inicialmente solo dos. Luego, casi al finalizar el semestre, vamos a ver que no es solo dos formas de ocultar la información. O sea, no hay solo dos niveles como público y privado. Pero como recién estamos iniciando, nos vamos a concentrar solo en el público y en el privado. Luego aprenderemos el resto de niveles de ocultamiento que tiene la programación orientada a objetos y en sí el Java. Entonces, ahí empezamos a hablar de estas palabritas reservadas, el public y el private, que nos sirven para dar el ocultamiento en lo que es la programación orientada a objetos. Cuando yo creo mi clase,
y mis atributos, ¿no es cierto? Entonces yo aquí le puedo poner private, es una palabra reservada private, que hace que mi atributo nombre sea privado. Y digamos, a este le vamos a llamar, le vamos a poner que sea público, edad. ¿Qué significa? Que el nombre es privado, que solo puede ser utilizado dentro de nuestra clase. Nuestra clase inicia con esta llave y finaliza con esta llave, ¿sí? Entonces, solo dentro de lo que esté dentro, yo puedo utilizar mi atributo nombre. Desde fuera, por ejemplo, desde la clase de estudiante, yo no puedo utilizar. Desde el main no puedo utilizar. Pero lo que está público sí puedo yo utilizar desde fuera. Entonces, por eso es que el atributo de visibilidad public sí me permite ver desde afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos ir acá al inicio, ¿cierto? Y yo quiero, tenemos la clase persona, y yo quiero crear un objeto, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo utilizar esta palabrita reservada que es import, para importar una funcionalidad, para importar una clase. Entonces yo coloco, veamos si yo puedo cambiarle el nombre. Veamos cómo me importa por defecto. Digamos, yo aquí voy a declarar una persona, nombre de la clase, le voy a llamar Juan. Muy bien, entonces yo aquí estoy utilizando como un tipo de dato una persona, ¿sí? ¿Cómo declaro? Declaro colocando el tipo de la clase, el nombre de la clase, perdón, es decir, persona. ¿Cómo se llama mi objeto? Mi objeto se llama, bueno, llamémosle P1, ¿sí? Y aquí yo utilizo el operador para asignar, ¿cierto? Esta palabrita reservada new. Cada vez que yo creo un nuevo objeto de la clase persona o de cualquier clase, yo debo utilizar este new. Y aquí llamo a su constructor. Su constructor es persona. Yo puedo crear muchos objetos de la clase persona. La variable debe tener un nombre distinto. P1, persona 1, P2, persona 2. Y son personas que yo he creado. P1, P2, P3. Todos son personas que yo he creado de mi misma clase persona. Ahora, P1 punto, mire, me permite a través del punto poder acceder a los métodos y a los atributos que tiene una clase. Aquí vemos este que dice edad, ¿no es cierto? Es porque la edad de la persona es de tipo pública, pero su nombre no era público, por tanto yo no lo veo. Todos estos de aquí que dice object, 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 son unos que se crean por defecto, es decir, Java internamente tiene una clase llamada object, y esa clase object, cuando nosotros creamos nuevas clases, todas son parte, tienen construidas con esta partecita por defecto. Siempre nos va a aparecer eso. Todos los objects ya se van a acostumbrar a verlos, pero en realidad aquí nosotros lo que estamos viendo es nuestro atributo edad. Y de hecho yo lo puedo seleccionar y en edad ponerle que la persona 1 tiene 20 años. Persona 2, con punto accedo, tiene 30 años. Y que la persona 3, punto edad, tiene 45 años. ¿Sí? A las tres personas yo les he colocado en el atributo edad valores diferentes, ¿sí? Porque edad es público. Privado el nombre yo no puedo colocarles, entonces yo les puedo colocar public también el nombre. Si me voy al inicio, aquí yo puedo colocar P1 punto y ya me aparece el nombre, ¿sí? Y yo le puedo colocar el valor, Juan Pérez.
Entonces esto es una cadena. Entre comillitas dobles se colocan las cadenas. Entonces P1 tiene como nombre Juan Pérez. El P2 tendrá como nombre Ana Andrade. Nuestro objeto P3 como nombre Pepito. Tengo colocado atributos a mis objetos, pero lo pude hacer desde aquí afuera porque su visibilidad es pública. Si yo modifico la clase, ¿no es cierto? Y nuevamente les vuelvo a poner private y vuelvo a colocar aquí private, estoy haciendo privado su nombre y su edad. Entonces acá ya me va a dar un error, ¿sí? ¿Qué error me va a decir? Que el atributo edad no es visible, ¿sí? Porque yo les puse privados y yo no puedo acceder, no puedo modificarlos desde fuera de la clase persona. A eso nos referimos con público y privado, ¿sí? Entonces ustedes dirán, si no puedo modificar, ¿cómo les puedo llenar de un valor? Pues para eso existen los parámetros. Aquí tenemos el constructor, ¿no es cierto? Y aquí no tiene parámetros. Entonces en este constructor yo puedo colocar un parámetro. Digamos, yo puedo crear de tipo, siempre coloco el tipo primero y luego le llamaré nombre, rayita baja, parámetro. Y ahí tiene un parámetro. Dentro, ¿qué haré? Yo puedo decir que en nombre, ¿no es cierto? Yo le voy a asignar lo que viene a través de este parámetro. ¿Sí? Entonces yo me voy acá al main. Obviamente esto ya me da error y también me dio lo de los constructores. ¿Cómo coloco yo un comentario? ¿Sí? Un bloque de comentarios yo coloco abriendo un backslash, un asterisco y para finalizar al revés. Primero el asterisco y luego el backslash. Así he hecho que este bloque se comente, esté comentado. Es decir, el compilador va a ignorar desde aquí hasta acá. Puedo crear comentarios de una sola línea, doble backslash. Quiero comentar un bloque, coloco el inicio y el fin del comentario. He comentado esta parte. Y ya me dio problemas con el constructor. ¿Por qué? Porque el constructor ya tiene un parámetro. Entonces aquí yo puedo definir que quiero ingresar. Quiero crear esta persona 1 y le voy a colocar Juanito. Y ya me deja de dar el error porque ya estoy cumpliendo con el diseño. Y el diseño dice que el constructor recibe un valor. Jimena. Lo quiera poner. Y a la persona 3 le voy a llamar Ángel. Ahí tenemos enviado los nombres de las personas a través del constructor como un parámetro. Entonces, ¿qué hace? Aquí en persona se llama al constructor persona, en nombre parámetro venía ese nombre y le asigna a mi atributo privado. ¿Sí? Entonces, lo mismo, de hecho, por eso se crean los constructores así, ¿no es cierto? Digamos una E. Y entonces aquí en edad, colocaremos la E. ¿Sí? Nuevamente, nuestro constructor aquí nos va a dar problemas porque ya exige que Juanito tenga 12 años, tenga una edad, que Jimena tenga una edad y que Ángel tenga una edad. Entonces ahí ya me deja de dar un error. Sí, como vemos, ha creado 3 objetos en función de persona. Y hemos utilizado el constructor, que es obligatorio que tenga el mismo nombre de la clase. Y ese constructor puede tener no puede tener ningún parámetro, como vimos al inicio. Puede tener un parámetro o puede tener 2 parámetros, ¿no es cierto? Y en el constructor esos parámetros nos sirven para inicializar, darles un valor a nuestros atributos que cuando son privados no podemos acceder desde otra parte
como desde otra clase, ¿no es cierto? El inicio, de hecho, es otra clase, no podemos acceder, ¿no es cierto? Ahí los tenemos. Entonces, esto era el ocultamiento, el colocar público o privado a nuestros atributos o métodos. Ajá. Y aquí tenemos cómo diagramar nuestras clases. Y la herencia. Vamos a detenernos ahí un poquito para verlo a mayor detalle el día de mañana y cómo continuamos con los componentes del diagrama de clases. Ahí le vamos a dejar esto un ratito y nos vamos a ir a otro material que sería las aplicaciones en Java, ¿cierto? La parte 1. Para que nos quede, digamos, un poquito algunas cosas que ya hemos visto, ¿no es cierto? Consideraciones de las aplicaciones en Java. Tenemos los comentarios. Los comentarios sirven para documentar los programas y mejorar su legibilidad. El compilador de Java va a ignorar los comentarios. Ahí tenemos los comentarios de una línea que empiezan con doble backslash, ¿no es cierto? Y los comentarios de bloque, que se abre un backslash y un asterisco, y se cierra con el asterisco y el backslash. Ahí tenemos un ejemplo de un comentario en línea y de un comentario de bloque. ¿No es cierto? ¿Qué más podemos saber? Dice, la sintaxis del lenguaje de programación especifica reglas para crear un programa apropiado en ese lenguaje. Un error de sintaxis ocurre cuando el compilador encuentra código que viola las reglas del lenguaje Java. Entonces aquí hablamos de errores de sintaxis y el compilador nos avisa de esos errores con colocándonos aquí, ¿cierto? Este es un error de sintaxis. Sintaxis significa que no estamos utilizando el lenguaje de Java. Como vimos, el compilador nos... Ahorita estos en tomatito, esos son como warning, ¿sí? Tu programa sí se va a ejecutar si solo tienes warning. Si tienes errores que se ponen en rojo, no va a ejecutarse. Entonces, lo que nos está avisando es que hemos declarado 3 variables, como Java siempre quiere ahorrar memoria, dice, declaraste 3 objetos, P1, P2 y P3, y no los estás usando, ¿sí? Eso es lo que me dice. Por eso me pone como warning. Recordemos que se cambió a error cuando yo, por ejemplo, estoy diciendo que el constructor recibe un parámetro, pero en realidad recibe 2. Entonces se me ponen las rayitas rojitas y me da el error diciéndome que el constructor de persona con un parámetro de tipo string no está definido, ¿cierto? Entonces el constructor debe tener 2 parámetros. Ahí lo vimos más o menos cómo funciona de los errores de sintaxis, ¿no es cierto? Nuestro programa puede tener varios tipos de errores, los más comunes, los de sintaxis, y eso el compilador nos ayuda a identificar, nos dice qué error está ocurriendo. Veamos, consideraciones de las aplicaciones. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. La declaración de 2 variables diferentes sería esta. Tenemos mi variable, como vemos, tiene capitalizado, es decir, con mayúscula la M y la B. Y tenemos otra variable con una M y una B minúsculas. Significa que es sensible que para él estas 2 variables, aunque diga mi variable y mi variable, son variables diferentes, porque Java diferencia entre una mayúscula y una minúscula. Entonces, esta variable utilizará un espacio de memoria para almacenar el valor 5, mientras que esta otra variable utilizará otro espacio de memoria diferente para almacenar el valor 12. Son variables distintas. Por eso se dice que Java es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir fuertemente tipado? Que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Existen programas que sirven para programar que no son fuertemente tipados y a ellos les da igual que escribas con mayúscula, con minúscula. Sí, esos no son fuertemente tipados, pero Java sí lo es. Java es un programa fuertemente tipado, por tanto diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y en eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos programando. Es decir, si yo quiero colocar aquí en P1 punto, ¿no es cierto? No existe.
P1 con mayúscula no existe. P1 con minúsculas sí existe y me reconoce ya. Yo puedo declarar int una variable número que es igual a 4, ¿no es cierto? Y está bien declarada. Y una variable int número que es igual a 6. Entonces yo puedo decir que en número, luego yo le cambio el valor y le voy a poner 50. ¿Cuál modifiqué? Pues la que es idéntica. Si yo aquí quiero una variable número así, Java me va a decir un número con M mayúscula no existe. No puedo resolverla, no la encuentro declarada porque es fuertemente tipado. Entonces, número en 50 modificará este valor, que antes tenía el 6, lo coge y lo cambia por el valor de 50. Si yo aquí lo coloco con N mayúscula, ahora, ¿qué variable está modificando? Pues está modificando esta de acá arriba, con la N mayúscula. Y quitará el 4 y le pondrá el 50. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, todo programa en Java consiste en por lo menos una declaración de clase. Entonces, como vimos, siempre declara nuestra clase principal, ¿no es cierto? Siempre al menos tiene ya un programa en Java una clase. La palabra reservada class se usa para declarar una clase y va seguida inmediatamente del nombre de la clase. En este caso, nuestra clase se llama Principios 01. Y tenemos la palabra reservada class. Los nombres de las clases pueden tener una serie de caracteres formadas por letras, dígitos, es decir, números, guiones bajo y signos de dólar, ¿no es cierto? Que no empieza con un dígito y no contiene espacios, es decir, yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Yo no puedo en mi nombre de mi clase, ¿no es cierto?, colocar esto, 1 persona, ¿sí? Aquí me va a decir, 1 no puede empezar, los nombres no pueden empezar con dígitos, deben empezar con letras, ¿sí? No puede utilizar, no puedo crear persona, persona pequeña. Puedo utilizar mi clase que se llame persona pequeña con un espacio aquí. Si yo quiero crear clases con una rayita baja, pero aquí me está dando errores la ñ. Entonces tampoco puedo utilizar la ñ. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me sigue dando un error? Porque mi constructor debe llamarse igualito como mi clase. ¿Sí? Y mi archivo Java debe tener el mismo nombre de mi clase. ¿Sí? Y como vemos, me cambió persona por persona pequeña. Mi Java, mi archivo .java, tiene el mismo nombre de mi clase y mi constructor. Entonces, por eso es que, como ven, sí puedo cambiar el nombre de una clase, ¿no es cierto? Pero implica algunos cambios. El nombre de la clase, el constructor y el archivo Java deben tener el mismo nombre y se cambió a persona, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el nombre de la clase no puede empezar con números, no contiene espacios, ¿cierto? Y hay algunos caracteres raros también que no nos deja colocar. Podemos usar guiones bajos, podemos usar el signo de dólar también, ¿no es cierto? Y podemos utilizar letras y números, pero no empezar como una letra el nombre de una clase. Luego tenemos public, es una palabra reservada que indica que una clase es de tipo pública. Por defecto, todas las clases son de tipo públicas porque son para ser utilizadas dentro de otras clases, ¿no es cierto? ¿Qué más? Diremos que el método main, ¿no es cierto?,
Es el punto de inicio de toda aplicación en Java, es decir, como sabemos que un programa es la ejecución de varias actividades en orden secuencial, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde parte? Desde el main. La ejecución del programa empieza desde el main. Todo lo que se vaya llamando se va utilizando. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? La palabra clave void, que es una palabra reservada, indica que un método realizará una tarea, pero no devolverá información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no, hasta aquí no hemos creado ningún método. Yo puedo crear un método, ¿no es cierto? Lo puedo hacer público, que se llame cambiar nombre. Y yo aquí le coloco esta palabrita reservada void. Cambiar nombre. Dejo de dar un error porque esa es la sintaxis. Primero, la visibilidad, ¿cierto? Público, privado. Luego se coloca qué tipo de dato va a retornar. Si no retorna nada, le coloco void. ¿Sí? Y entonces en cambiar nombre, digamos que recibe un parámetro tipo string n1, ¿no es cierto? Y digamos que yo puedo utilizar también un ayudador que se llama el this. Cuando me refiero al this, me refiero a este objeto. Y ahí me puede salir los atributos y métodos que yo tengo. Entonces, en this nombre, yo puedo asignar el n1 que me vino como parámetro. Puedo hacerlo así, directamente, o puedo utilizar el this para referirme. Los dos es lo mismo, ¿sí? Entonces, con este void estoy indicando que este método no devuelve nada. Pero yo puedo crear un método, ¿no es cierto?, que devuelva, por ejemplo, un int. Aquí declaro el tipo que va a devolver. Y digo, devolver no. Y yo necesito aquí declarar, uso una palabra reservada que es return, y voy a devolver algo. Entonces, punto edad. Devolver edad, ¿cierto? Entonces yo le digo return, que es una palabra reservada. En return se va a cargar qué es lo que yo quiero devolver. Y como voy a devolver un integer, devuelvo la edad. Como vemos, yo he creado atributos, métodos con un parámetro y sin parámetros. Sin parámetros, abro y cierro los paréntesis y no tengo parámetros. Con parámetros, ¿no es cierto? Abro y cierro paréntesis y ahí coloco el parámetro, primero su tipo y luego su nombre, y luego lo uso. Cuando es void, yo no uso la palabra reservada, pero cuando un método va a devolver un valor, debo utilizar el return para devolver ese valor. Entonces, este void significa no devuelve nada. Si yo me voy acá al inicio, ¿no es cierto? Y tenía yo p1 punto, como vemos, ya me aparecen los métodos públicos, cambiar nombre y devolver nombre. Con cambiar nombre en p1, yo puedo aquí enviar. Antes se llamaba Juanito y ahora le llamo Juanito Pérez. ¿Sí? Yo le he cambiado el nombre. Si quiero obtener su nombre, p1.devolver a su edad. Voy a devolver la edad. Este me devuelve un valor, no tiene atributos, no tiene parámetros, perdón, y me va a devolver en un atributo, por ejemplo, de tipo integer, edad. Yo puedo hacer esto. Puedo declarar una variable de tipo int que se llama edad y esta variable edad va a tener la edad de Juanito Pérez, del objeto P1. ¿Sí? Me va a devolver la edad. ¿Cierto?
Ya, ahí vimos el uso del void, que void significa que una tarea, un método, no devuelve nada. Toda instrucción termina con punto y coma, como ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Toda instrucción finaliza punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Si quito un punto y coma, el error de sintaxis ya me marca. Me dice que nos falta el punto y coma aquí. Entonces, toda instrucción, así Java sabe que una instrucción ha finalizado dónde empieza y dónde termina cuando encuentra el punto y coma. Entonces, punto y coma, toda instrucción tiene punto y coma. ¿Sí? El cuerpo de todas las declaraciones de clases debe estar limitado por llavecitas. De hecho, no solo las clases, sino también los métodos, ¿no es cierto? Todos tienen llavecitas y donde se abre y se cierra la llavecita. Tenemos así la clase persona, aquí empieza y finaliza acá abajo. Se abre y se cierra. Aquí tenemos el constructor de la clase persona, se abre aquí y se cierra acá. Esto muestra que está dentro de lo que es la clase persona. Dentro de este método cambiar nombre empieza aquí y termina aquí. Devolver edad empieza aquí y termina aquí. Entonces estas llavecitas donde se abre y se cierra nos delimitan los métodos y las clases de dónde empiezan y dónde terminan. Para eso nos sirven las llavecitas. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Ya vamos a ver el día de mañana todos los tipos de datos que existen. Ahorita hemos visto, hemos usado el string para textos y el int para números, sin decimales. ¿Sí? Por favor, practiquen, ¿no es cierto? Empiece a crear clases, cree los constructores, declare atributos, declare métodos, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho hasta aquí, ¿no es cierto? Declaramos clases, sus atributos, sus constructores, ¿no es cierto? Puede cambiar el constructor, que tenga un parámetro, que tenga varios parámetros, ¿no es cierto? Para llenar los atributos, cree métodos, ¿no es cierto? Que sean de tipo void, es decir, que no retornan nada, y métodos que retornen algo. Utilice el public, utilice el private, ¿no es cierto? Practique un poquito cómo se crean las clases, sus métodos, sus atributos. Ahí ya va a practicar el colocar un punto y coma al final, ¿no es cierto? Crear los objetos, asignar, que fue lo que hicimos aquí, llamar a métodos de una clase, ¿no es cierto? Y ahí ya poco a poco se va a ir familiarizando con el lenguaje. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Mañana volveremos a hacer algunos ejemplitos para seguir viendo. Y luego ya se van a ir familiarizando siempre y cuando usted practique de forma diaria. Si se pone a hacer y mañana algo no pudo hacer y me pregunta, buenísimo. Intenté hacer esto y no pude, me pasó algún problema, me pasó este otro, ¿cómo resuelvo? O si usted solito ya aprende a resolverlos, va siendo parte de aprender a programar, y específicamente programación orientada a objetos en Java, que es lo que estamos haciendo. Listo, chicos, les dejo para que puedan estirar 5 minutitos los pies antes de su siguiente clase. Le hice una pregunta. Dígame. O sea, después de toda esa programación, ¿cómo vemos eso reflejado después? O sea, ¿eso sería un archivo que abrimos y nos sale esa información? ¿O cómo vemos eso reflejado? Todavía no hemos hecho nada de archivos ni nada. Lo único que hemos hecho es crear objetos que están en memoria. En el instante en que yo termino la ejecución del main, esos objetos que estaban en memoria se destruyeron, ¿sí? Aún no los podemos ver. Ya vamos a crear más métodos y atributos que nos ayudarán a imprimir y a trabajar con ellos y iremos viendo. Pero ahorita estamos creando solamente objetos en memoria. Luego lo utilizaremos, haremos que interactúen unos con otros. Y cuando el programa termina de ejecutarse, todo lo que estaba en memoria se destruye y desaparece. Entonces, lo único que nos queda es el código fuente de nuestro programa. Pero cuando se ejecuta, solo está todo en memoria RAM. Y cuando termina de ejecutarse, desaparece. ¿Sí? Más o menos. Sí, no, o sea, es que yo soy nuevo para todo esto y no
No entendía, bueno, o sea, que no estoy muy familiarizado. Solo creo que necesito más tiempo. Solo eso. Ok, ya vamos a seguirles viendo. ¿Listo, chicos? Yo tengo una Dígame. No, solo quería saber si, o sea, si me puso la participación, es que no, o sea, yo fui el que le preguntó de esto de si existen veces que no se pueden tomar en cuenta los pasos y esto. ¿Cuál es tu apellido? Bravo, Lito, disculpa. ¿Bravo me dijiste? Sí, bravo. Gracias, Lito. Listo. Nos vemos el día en nuestra siguiente clase. Que tengan un buen día y vayan a estirarse. Gracias, profe, que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.